we can't really put our attention on awareness. Realmente no podemos poner nuestra atención en la conciencia. If I were to ask you now, put your attention on the space of this room, what would you do with your attention? Si yo te preguntara ahora, pon tu atención en el espacio de esta habitación, ¿dónde pondrías tu atención? Can you do it? No. ¿Puedes hacerlo? Not really. No, Not realmente really no. or not at No, all? not at all. Realmente no o no, definitivamente no. But if I were to ask you, give your attention to these flowers, Pero si te dijera, pon atención a estas flores, That's possible. that's possible. If I were to ask you, give Eso your es attention posible. to the tingling sensation at the soles of your feet, si can te you do it? preguntara, pon atención a la sensación de cosquilleo en las suelas de los pies. Yeah, I can do that. Or if I were to ask you, pay attention to your thoughts, can you do it? O si te dijera, presta atención a tus pensamientos, ¿puedes hacerlo? Yeah, Sí. I can do that too. Yeah. Why can you do that? ¿Por qué puedes hacer eso? That's objects. Because they all have an objective Yeah. quality. Porque todos tienen una cualidad objetiva. But now, if I were to ask you, give your attention to the space of awareness in which all these objects appear, what happens to your attention? Pero si ahora te dijera, presta atención al espacio en el que ocurre todo esto, ¿dónde pondrías tu atención? Where does it go? ¿Dónde va tu atención? The attention cannot attach to anything, so it's kind of a dropping. It's Perfect. La atención no se puede pegar a nada, entonces es como que se cae. Perfecto. The word attention comes from two Latin words, a and tendere. La palabra atención viene de dos palabras latinas, a y tendere. A meaning to or towards, and tendere to stretch. A, que significa a o hacia, y tendere, que significa extender. So when I say pay attention to these flowers, you stretch awareness towards the flowers. Así que cuando te digo presta atención a estas flores, tú extiendes la conciencia hacia las flores. Or when I say pay attention to the tingling sensation at the soles of your feet, awareness stretches itself towards the sensation. O cuando te digo que prestes atención a la sensación de cosquilleo en las suelas de tus pies, te pido que la conciencia se extiende hacia las suelas de tus pies. But where does awareness have to go to be aware of itself? Pero ¿dónde tiene que ir la conciencia para ser consciente de sí misma? How far does it have to stretch itself ¿Cómo to de come in lejos, contact with itself? cómo de lejos tiene que extenderse para entrar en contacto consigo misma? doesn't have to go anywhere. Perfect. No tiene que ir a ningún lugar. Perfecto. It doesn't have to go anywhere or do anything. No tiene que ir a ningún lugar o hacer nada. In fact, awareness can only pay attention to something that is seemingly other than itself. De hecho, la conciencia solamente puede prestar atención a algo que es otro, que no es ella misma. Awareness can go towards the perception of the flowers. It can go towards the sensation at the soles of your feet. It can go towards the thought of breakfast this morning. La conciencia puede ir hacia las flores, hacia el cosquilleo en la planta de tus pies, hacia el desayuno esta mañana. But it cannot go towards itself because it's already at itself. Pero no puede ir hacia sí misma porque ya está ahí en sí misma. If I were to ask you now, stand up and take a step towards yourself, where would you go? Si ahora te dijera, levántate y da un paso hacia ti misma, ¿hacia dónde irías? I had to stay there. I couldn't go anywhere. Tendría que estar allí, no podría ir a ningún lugar. But even if you did go somewhere, how far away from yourself would you move? Pero incluso si fueras a algún lugar, ¿cómo de lejos te alejarías de ti misma? Not an inch. I mean, it would Can you always ever be. get Nada. ¿Y puedes alguna vez? Can you ever get away from yourself? No. ¿Y te It's puedes not alejar de possible. ti mismo en algún momento? No, es imposible. Could you imagine any experience at all that would ever take you away from yourself? ¿Te puedes imaginar cualquier experiencia que te alejara de ti misma? No. Or is it necessary to have any particular experience in order to be yourself?
Es necesario tener alguna experiencia particular o concreta para ser tú misma. For No, instance, do you have to have some marvelous enlightenment experience that you hope you might have by the end of the week? Por ejemplo, es necesario tener una experiencia maravillosa de iluminación que esperas tener hacia el final de la semana. And could any experience take you closer to yourself? Y hay alguna experiencia, cualquier experiencia que te lleve más cerca de ti misma. If Jesus Christ himself were to materialize now, if the second coming were to appear here, Y si se materializara aquí ahora mismo Jesucristo, si fuera la segunda venida, would it help you, awareness, to get any closer to yourself than you are already? ¿te ayudaría a ti, conciencia, a acercarte más a ti misma de lo que estás ahora? Would it give you any new knowledge about yourself? ¿Te daría algún conocimiento nuevo de ti misma? It would just be a temporary perception. Sería simplemente una percepción temporal. Yeah. I feel that's an eye-opening now. I never looked at it like this. But Sí. yeah. Siento que mis ojos se están abriendo, nunca lo había mirado de esta manera. That's why it is said in the traditional teachings that the true spiritual path is absolutely effortless. Por eso se dice en las tradiciones, en las enseñanzas tradicionales, que el verdadero camino espiritual no requiere ningún esfuerzo. We can make an effort to do everything apart from to know our true nature. Podemos hacer un esfuerzo para hacer cualquier cosa que no sea el conocer nuestra propia naturaleza. Because any effort would be an effort from ourself towards something else. Porque cualquier esfuerzo sería un esfuerzo desde nosotros mismos hacia otra cosa. It's why Ashtavakra in the Ashtavakra Gita says, for the sage even blinking is too much trouble. Por esto es por lo que Ashtavakra en el Gita de Ashtavakra dijo, para el sabio hasta parpadear es demasiado esfuerzo. If we are making an effort to meditate, we are not meditating. Si estamos haciendo un esfuerzo para meditar, no estamos meditando. Thank you so much.